venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Gloria a Dios. Quiero compartir una palabra esta mañana que tiene mucho que ver con el tiempo. Usted sabe, hay un tiempo para todo, lo estableció el Señor. Él se tomó su tiempo para recrear todas las cosas. Tengo un apuntador. Y en el cumplimiento de su tiempo, cada uno de nosotros podemos observar que Dios hace todas las cosas sin ninguna clase de improvisación. Dios no improvisa, jamás. Tiene un plan perfecto. Sabe cuándo hacer todas las cosas. Y quiero aquí compartirles un pasaje que está en Primera de Reyes, en el capítulo 18. Es un pasaje bastante conocido, pero quiero en esta mañana enfocarlos en esta cuestión del tiempo y de la necesidad que estamos viviendo hoy. Primera de Reyes 18. Vamos a tratar de leerlo todo. Amén. Si no nos cansamos antes. ¿Cuántos son lectores de la Biblia? Amén. Hay que leerlo. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. Si leemos en el capítulo 17, en el anterior, dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, que se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pero bueno, hay toda una historia para contar respecto de la relación de Elías con una viuda que fue la que lo alimentó cuando el agua se secó del arroyo, pero no se trata de eso. Lo que se trata es que Dios le dio una palabra a un hombre llamado Elías, una palabra de autoridad, innegable. No va a llover a menos que yo diga. Le dio una llave. Cuando nosotros muchas veces decimos, ¿cuál es la llave que abre los cielos y cierra los cielos? Cuando hemos recibido ese mandato de Jesús de que todo lo que atemos en la tierra queda atado en los cielos y todo lo que desatemos en la tierra se desata en los cielos, pues entonces, ¿cuál es la llave? La llave es la palabra de Dios. Así como cuando en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y aunque el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, no pasaba nada hasta que dijo Dios, sea la luz, y entonces la luz fue hasta el día de hoy. La palabra de Dios es la que abre, la que activa el poder de Dios, la realidad celestial, donde en los cielos todo cumple con la perfecta voluntad agradable de Dios, y es lo que trae esa voluntad de Dios a la tierra, como hemos cantado. Y como oramos, sea hecha tu voluntad como es en el cielo, así en la tierra. Esto, en primer lugar, da por sentado que aquí en la tierra no se hace la voluntad perfecta de Dios. Es la primera reflexión que uno puede tener respecto de esto. ¿Para qué yo oro pidiendo que sea hecha la voluntad de Dios como es en el cielo, así en la tierra, si eso ya estuviera ocurriendo? ¿Qué le parece?
Quiere decir que nuestras oraciones alinean lo que ocurre aquí en la tierra con la voluntad de Dios en el cielo. El propósito de la oración es darle a Dios, es solicitarle a Dios, es pedirle a Dios, es rogarle, es clamar, es hacer todo lo necesario de nuestra parte para que la voluntad de Dios sea hecha como es en el cielo, así en la tierra. Y usted sabe, en el cielo, por ejemplo, no hay enfermos. No hay. Quiere decir que la voluntad perfecta de Dios es que la enfermedad no esté en sus criaturas. Tampoco hay pobreza en el cielo, ni injusticias, ni soledad, ni muerte. Pero fundamentalmente, la característica fundamental es que en el cielo no hay desobediencia. Todo se hace conforme a la perfecta voluntad de Dios. Entonces Dios llama a un hombre a la tierra para representarlo, en este caso el profeta Elías. ¿Cuál debe ser la característica fundamental de un profeta de Dios o de alguien que habla de parte de Dios? ¿Cuál debe ser su requisito número uno? Que sea lindo, que sea... ¿Cuál es? Si no es la obediencia. No puede haber alguien que hable de parte de Dios y no tenga las credenciales del reino. Y no se presente como alguien que pueda demostrar en su propia vida que Él ha decidido vivir como es en el cielo, aquí en la tierra. Y no hay muchos, por lo menos no había en ese tiempo, tal vez hay más aquí adentro de este salón que los que había en el tiempo en el que fue escrito esto. Y este hombre se llamaba Elías. Y le dan una autoridad tremenda y le hacen callar la boca por 3 años. 3 años mordiéndose los codos. ¿Usted cree que Elías, cuando se le secó el agua del arroyo, no habrá dicho, si yo tengo la llave, ¿por qué no hago llover? Pero dijo, hasta que yo te diga, le dijo el Señor. Y cuando fue a la casa de esa viuda y estuvo ahí 3 años, lo buscó el rey por todos lados para matarlo. Pues este tipo es el que nos trajo la sequía. Este es el culpable del hambre, de la escasez. Usted sabe, cuando hay hambre, toda clase de cosas malas ocurren. Hay violencia, hay delincuencia, hay injusticias, hay ignorancia. 3 años. Entonces, vamos aquí. Y dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, 3 años, diciendo, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Si vas y das la cara, andá y enfrentate cara a cara con el tipo que te quiere matar, para que yo haga llover. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba para que conservemos la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron así el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue por otro. Y yendo Abdías por un camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y le dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él le respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate?
vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las buenas nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas? Lo que es tener mérito y desobediencia, cosas que mucha gente no entiende. Cree que teniendo mérito puede desobedecer. ¿Por qué me mandás a hacer esto? Porque es palabra de Dios. No, pero... Y los 100 profetas que yo guardé, todo eso no me juega a favor en el saldo, en la cuenta, para compensar con un poquito de desobediencia, lo bueno que hice no me compensa. No. Empecemos a pensar cómo es en el cielo. ¿Hay negociación en el cielo? Entonces, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab, el rey, un rey casado con una mujer llamada Jezabel, un hombre que estaba completamente manipulado por una mujer que adoraba dioses falsos. Ese es el contexto. Dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel. Solo tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. No es que por boca del profeta venga el juicio. Por boca del profeta viene el anuncio de la sentencia de un juicio hecho por Dios. Simplemente él lee el veredicto de Dios. Y el reino de Israel estaba sufriendo a causa de la idolatría de Acab y su mujer. Pero no soy yo el que lo dice. Yo repito lo que he oído del cielo. Es un compromiso que deben hacer los que van a predicar la palabra de Dios. Porque muchas veces vamos a incomodar a alguien con el mensaje. Miraba un documental el otro día. A mí me gusta mucho mirar documentales de lugares donde nunca fui, ¿no? Y uno de los lugares donde nunca fui es Japón. Y tengo en mi corazón algún día ir. Sé que voy a ir. No sé cómo, pero en algún día voy a ir a Japón. Y en Japón, la cultura del japonés es decirte siempre lo que querés oír. Guardar distancia, no se tocan, por eso se saludan, no se tocan. No te dicen nada porque respetan tu privacidad, pero tampoco nunca van a decir algo que genere una discusión. Es decir, es una cultura que tiene la hipocresía institucionalizada. No es una crítica, te lo dicen los japoneses. Entonces, ¿de qué manera Japón es el único país próspero del mundo que no ha tenido un avivamiento? Porque es muy difícil predicar la palabra de Dios en ese contexto. ¿Cómo hace un predicador en Japón para violar las reglas del sentido común? Que es que no le digas nunca a nadie algo que lo ponga incómodo. Difícil, ¿no es cierto? Muy difícil. Pero el sentido común es común del mundo. Y la palabra de Dios es común del cielo. Por lo tanto, es muy difícil poder ministrar siempre en obediencia a la palabra de Dios
adaptándose al sentido común. Es una de las grandes barreras que tenemos los predicadores para ministrar la verdad. No vas a escuchar todo el tiempo lo que querés oír. Entonces, ¿cuál es la señal para que yo me dé cuenta que estoy escuchando la palabra de Dios y obedeciendo, y no que estoy escuchando mi pensamiento y mi sentido común? Necesito algo que me lo demuestre, necesito algo que me lo confirme. ¿No le parece? Y aquí entonces Dios levanta al profeta con el objetivo de demostrar que lo que él está diciendo es palabra de Dios. Entonces tiene que dar una señal. Una señal. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas. Parece que Dios sigue confirmando con señales la administración de la palabra del cielo. Así que cuando usted recibe una sanidad, como la hemos recibido en estos meses, y hemos visto la mano de Dios, aún sobre personas que no habían abierto su corazón al Señor, pero solo porque la iglesia creyó y oró e intercedió y pidió a Dios que sea hecha su voluntad como es en el cielo, donde no hay enfermos, ahí en la tierra hemos visto la mano de Dios sanando, libertando, deshaciendo obras del enemigo, aún cosas imposibles desde el punto de vista de la medicina, pero siempre posibles para Dios. ¿Por qué no seguir creyendo? Entonces, el profeta le dice al rey: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó, obedeció. A un tipo que hacía 3 años que no lo veía y lo quería liquidar, se le presenta y dice: ahora me tenés que armar una reunión en el Monte Carmelo, no en el patio del palacio, en el Monte Carmelo. Y quiero que estén los 400 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera, ahí, presentes. Y yo solo. Temerario, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué autoridad de parte de Dios tenía ese hombre? Que el rey lo obedeció. Acab convocó, y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, porque sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos
andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Lo verdugueaba a los profetas de Baal. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: aún hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Duelo mortal para demostrar quién es Dios. ¿Por qué Dios debía responder por fuego? Si usted lee la palabra tiene una continuidad. El primer sacrificio agradable presentado delante de Dios fue el de Abel, que fue un cordero. Ese cordero en representación de nuestro pecado, con revelación, con derramamiento de sangre, que es lo necesario para el perdón de pecado, fue presentado porque la fe es por el oír. Y evidentemente Abel tenía una comunión con Dios que Caín no tenía. Entonces Caín usó el sentido común y dijo: bueno, de mi trabajo, de la obra de mis manos, llevaré frutas, llevaré hortalizas, llevaré verdura, no sé lo que él hacía. Y Dios lo miró y no le agradó la actitud de Caín ni lo que había ofrecido. Pero sí vio con agrado el sacrificio de Abel. ¿Dónde estaba la diferencia? En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 4, dice que fue ofrecido por la fe. Por la fe ofreció Abel más excelente sacrificio que Caín. La diferencia no estuvo en qué, sino en la fe. ¿Y cuál es la diferencia que hace la fe? La fe te hace obedecer. La fe hace que tus conversaciones con Dios no sean en vano. Que tu relación con Dios se manifieste en tu vida como una conducta, como un estilo de vida. Esa es la razón por la que Abel ofreció un sacrificio más excelente, por la fe, dice Hebreos 11. Ahora, muerto Abel,
En el libro de Génesis encontramos que Adán y Eva tuvieron un tercer hijo que se llamó Set, y a partir de ahí, dice, los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. ¿Cómo creen que los hombres invocaron el nombre del Señor teniendo el testimonio de Abel? Sabiendo que lo que había hecho Abel había sido agradable delante de Dios. ¿Usted qué haría? Algo que ya está aprobado por Dios. ¿Inventaría algo nuevo? ¿O eso ya se convirtió en algo que Dios dijo sí? Por lo tanto, a partir de Set, los hombres invocaran el nombre del Señor ofreciendo un sacrificio. Y esa ofrenda de olor grato que dice que venía del sacrificio, no era el olor al asado que uno, ahora cuando salimos al mediodía, uno está buscando, ¿no? Con el radar. Sino era olor a arrepentimiento. Era el aroma de alguien que estaba entendiendo que se tenía que reconciliar con Dios y ofrecía un sacrificio porque su corazón le indicaba que tenía que reconciliarse con Dios, y eso para Dios era olor fragante, olor grato. Si usted lee en el libro de Filipenses, en la carta de Filipenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice que está muy bien que los filipenses hayan renovado o retomado el compromiso de sostenerlo a él financieramente. Eso dice, es olor grato, es olor fragante. No está hablando de la plata, está hablando del arrepentimiento. No está hablando de... Porque él dice, yo puedo vivir sin nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es la plata. Lo bueno es que ustedes se arrepintieron. Y eso es para Dios olor fragante. Digo porque muchos sacan ventaja para pedir plata de ese pasaje. Y en realidad ese es un pasaje que promueve el arrepentimiento y no a la ofrenda. No está puesto ahí para que vos ofrendes, está puesto ahí para que vos te arrepientas. Pero bueno, es otro tema. Hay un día y una hora para todas las cosas. Y el fuego de Dios era para los israelitas una señal poderosa de la intervención de Dios. El primer altar que hizo Moisés en el primer tabernáculo, si usted lo lee, sabrá que fue encendido con fuego del cielo. Cuando Salomón inaugura el templo, muchos años después, el primer holocausto ofrecido por el rey Salomón delante del pueblo para consagrar, y holocausto es consagración, ahora lo voy a explicar, fue encendido con fuego del cielo. Es decir, Dios respondió, Dios es consecuente, y cuando tiene una línea de conducta, Él no tiene problemas en que vos tengas la señal necesaria. El tema es si ignorás cuál es el contexto de la palabra de Dios, entonces Dios te hace la seña y no la entendés. Yo tengo problema con las señas, eso lo tengo que entender. Marga muchas veces me hace señas y yo no entiendo nada de lo que me está diciendo, ¿no? Entonces de repente me hace una seña, qué sé yo. Y yo digo, decime, porque no entiendo las de Marga, las de otras señas las entiendo. Usted me hace, sí, es una pelota. O sea, hay señas que las entiendo, ¿eh? Pero otras no. Y aquí, en la palabra de Dios, no hay forma de que yo pueda manifestar mi fe en dudas, en sombras, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hay un día en el cual tenemos que estar dispuestos a dar la cara delante de Dios, como hizo Elías. Algún día tendrás que morir a algo. No es posible que vos puedas progresar en tu vida cristiana siguiendo el sentido común,
y la palabra de Dios, que no son compatibles. En algunos casos hay algunas coincidencias, pero mínimas, culturales, entre lo que es la palabra de Dios, entre lo que condena el sentido común y lo que condena la palabra de Dios, y lo que aprueba la palabra de Dios y lo que aprueba el sentido común. Pero no siempre. Y de hecho, hoy nuestra batalla es cultural y es contra el sentido común, donde se quieren naturalizar un montón de cuestiones que contradicen a la palabra de Dios y que ridiculizan lo que enseña la palabra de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Pero hay un momento en el cual uno tiene que decir, se acabó. 3 años me banqué la sequía y me guardé la llave en el bolsillo. Y la sufrí yo y la sufrió el pueblo. Pero Dios dijo hoy, entonces uno va y se presenta y dice lo que tiene que decir. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? Un corazón dividido. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? Un corazón dividido. Un corazón dividido entre los afectos naturales y el amor por Dios. Un corazón dividido. ¿Cómo no iban a tener los israelitas un corazón dividido si el rey y la reina adoraban a los Baales? Políticamente correcto era ser idólatra. Aquí que hablamos de corrección política, porque no ser idólatra era ser subversivo. Si te costaba la vida dar testimonio de Jehová, si hubo que esconder a 100 profetas en 2 cuevas para que no los maten, todos los amantes de la educación, de la cultura y de la corrección política jamás se atreverían a contradecir a Acab y a Jezabel a riesgo de sus vidas. No voy a dejar a mi familia sin un padre, no voy a dejar a mi nieto sin un abuelo, no voy a dejar mi empresa sin un gerente, no voy a dejar mi negocio, tengo responsabilidades aquí en la tierra y en el cielo. Porque es ahí donde vas a vivir más tiempo, toda la eternidad. Toda la eternidad. Un corazón dividido es el sinónimo de un altar arruinado. Ustedes han leído que antes de poder ofrecer el sacrificio tuvo que reparar el altar que estaba arruinado. Esto es simbólico. ¿Saben lo que el altar necesitaba para ser reparado? Unidad. Porque lo reparó juntando las 12 piedras que estaban dispersas, una por cada una de las tribus de Israel. No 11, no 13. Las 12 piedras, los que tenían promesa y palabra de parte de Dios. No había ahí una piedra para Edom, no había ahí una piedra para Amón, no había ahí una piedra para ninguna otra de las naciones, sino para las 12 tribus de Israel. No había lugar para aquellos que no eran los hijos de Israel, pero tampoco debía faltar ninguno. Y cuando hay un corazón dividido, el altar se arruina, se provoca la división. Y hoy ocurre en las familias, ocurre en el país, hoy ocurre en las iglesias. Corazones divididos que se debaten en diferentes lealtades. ¿A quién debo yo ser fiel? ¿Cuál es la palabra que tengo que escuchar? ¿Quién es el que está
verdaderamente hablándome de parte de Dios? Porque hay muchas voces dando vuelta por ahí. Bueno, aquel que responda por fuego, aquel que traiga una palabra de consagración, porque el holocausto es consagración. Se ofrecía un animal completo y era quemado por completo, sin ninguna cosa privada, sin ninguna cosa ajena, una vida entera, consagrada. Aquel que ministre consagración a Dios, ese está hablando de parte de Dios, pero las señales lo seguirán. Y aquel que ministre sentido común, ideas aprendidas, repetición de cosas oídas por ahí, videos de YouTube, podcast escuchados por ahí que parecen muy piolas pero que no se aplican ni al día, ni a la hora, ni al lugar, podrán traer confusión, pero nunca consagración. Yo sé que en tu corazón está esa perilla, ese interruptor que a vos te permite darte cuenta cuando la palabra que está siendo ministrada de parte de Dios te impulsa a una consagración o te genera una desviación del propósito de Dios. Lo tenés claro. ¿Es el Espíritu de Dios que se contrista o el Espíritu de Dios que le da testimonio a tu espíritu de que sos un hijo de Dios? Se llama conciencia. Y la conciencia puede ser convicción de pecado o la conciencia puede ser una confirmación de que sos un hijo de Dios por tu deleite en la palabra, por tu corazón abierto a escuchar qué es lo que Dios quiere hacer. Ese fuego que sentían los que caminaban hacia Emaús con Jesús. Había ahí en el corazón de ellos un altar. Y cuando Él les hablaba, decía, ardía el fuego en nuestros corazones. Ahí está la señal. Hay algo en tu corazón que te da testimonio de que Dios es el que está hablando o el hombre es el que está hablando. 3 años y medio de sequía. Si no llueve durante 3 años y medio, le pregunto yo a usted, ¿cuál es el bien más escaso que tenían los israelitas en ese tiempo? ¿Qué cae del cielo? Usted dice, ve, qué incordio pedir fuego cuando lo que necesitamos es agua, ¿no? Sentido común. Pero hacen una siembra de agua. En un altar de unidad, lo más valioso, lo más escaso, lo que pareciera una locura, con la convicción de que va a llover. Ellos ofrecieron 4 cántaros de agua y llenaron de agua ese lugar. Y cuando llegó la hora del holocausto, y vuelvo a repetir esto, no solamente es un día, sino que es una hora determinada de decisión. La hora del holocausto es la hora de la consagración. Es la hora en la cual yo debo decidir. ¿Para qué? Para volver el corazón del pueblo hacia Dios. Eso es lo que el profeta hizo. Eso es lo que él oró. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó, invocó, dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y nosotros sabemos el resultado. El fuego de Dios cayó y consumió ese holocausto.
pero también tuvieron que ser sacados los profetas, porque esa era la ley. La ley de Moisés decía que aquel que era profeta de un falso Dios debía morir. No es una crueldad de Elías, fue una sentencia posdatada por las autoridades de su tiempo, Acab y Jezabel, pero era algo que tenía que ocurrir. Y habiéndose demostrado que Baal no era Dios, pues entonces se hizo justicia. Una justicia que para nosotros es cruel. Siempre cuando nos acostumbramos a algo y Dios hace justicia, nos parece una crueldad. ¿Cómo es posible? ¿Por qué pasó esto? Claro, nos habíamos acostumbrado tanto a la desobediencia. Nos habíamos acomodado tanto a lo que es políticamente correcto. Las divisiones, por ejemplo. Las divisiones las personas las aceptan en la carne porque le da sentido de pertenencia. Las grietas, ¿no? Como le llamamos hoy en la política, pero también existen en la iglesia. Los bandos. Ocurrían en la iglesia de Corinto, estaban los que eran de Apolos, estaban los que eran de Pablo, los que eran de Pedro. Y dice, ¿por qué las personas de una iglesia tan vigorosa, fervorosa como la de Corinto, que no le faltaba ningún don, se conservan en una división? ¿Por qué? Usted haga una pequeña reflexión aquí. ¿Por qué se siente cómodo en un determinado grupo y no en otro? ¿Por qué usted se anima a hablar con algunas personas y no con otras? ¿Por qué hace un sentido de pertenencia dentro de un cuerpo? Cuando la unidad es algo que debemos celebrar y respetar. Porque cualquiera que no aporta a la unidad, aporta a la herida. Las grietas en el cuerpo son heridas. Lastiman el cuerpo. Desangran el cuerpo. Los profetas de Baal, todo el tiempo, dañando el cuerpo. El profeta de Dios haciendo un esfuerzo por traer la unidad. Porque no falte ninguna de las 12 piedras. Porque el altar no esté arruinado. Porque el corazón del pueblo no esté dividido. Y habrá una señal en tu corazón y algo cambiará. Yo no me acordaba, pero me recordaban ayer que en la reunión anterior yo solté una palabra de cambio, de que las cosas iban a cambiar. No, yo no me acordaba, porque en el momento de la administración no sigo ninguna línea. Y después quise escucharlo en el video y no está, pues me lo editaron. No importa, la edición estaba bien hecha. Pero yo creo que hay cosas que tienen que cambiar. Póngase de pie porque quiero comprometerlo con este desafío. Le aseguro, por experiencia personal, después de 33 años de estar sirviendo al Señor, que no existe una cosa más agradable. No existe algo que lo llene más tu vida, que le dé más sentido y propósito a tu vida, que darte cuenta que estás caminando en la voluntad de Dios. Aunque todo a tu alrededor pinta cualquier panorama y no te importa. Y solo te importa saber que estás alineado con el Señor. Y que caen 1000
o 10.000, vos estás al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. No es que no te importa lo que le pase a los demás, pero no por correr detrás de los demás me voy a salir del abrigo del Altísimo, me voy a salir de la sombra del Omnipotente, sino que clamaré a ellos desde ahí, pero no los seguiré en sus malos caminos. Nunca Dios te va a pedir que dejes de amar, pero sí Dios te va a pedir obediencia hacia Él. Y así como Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron ante la estatua de Nabucodonosor y fueron políticamente incorrectos y se jugaron la vida, el fuego sobre ellos no los mató. Porque cuando el fuego de Dios viene, solamente quema lo desobediente. Así como la zarza no se consumió, ni los amigos de Daniel fueron consumidos por fuego, porque el cuarto varón, el Señor, estaba con ellos. El profeta te dice: aunque pases por las aguas no te anegarán, ni el fuego arderá en ti. Pero es necesario que el fuego sí queme todo lo que es desagradable. Si seguimos leyendo el capítulo, nos vamos a enterar de que una enorme lluvia vino y se terminó la sequía. Pero antes de que se termine tu sequía, antes de que se termine tu infructuosidad, antes de que sea restaurada tu capacidad de dar fruto, primero necesitas el fuego de Dios, aprobando una vida de obediencia a su palabra. Cuando Cristo Jesús se transfiguró en el monte, ¿cuántos han leído ese pasaje? Lucas capítulo 9. ¿Con quién hablaba en el monte? Con Moisés, que representa la ley, y con Elías, que representa a los profetas. Y los discípulos se emocionaron y dijeron, Pedro dijo: hagamos acá una carpa y quedémonos acá con Elías, con Moisés, con Jesús. Hagamos carpa, campamento acá. Y el Padre los retiró y les dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Hoy tenemos el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, al cual el Padre ha dicho desde el cielo: ese es el que hay que oír. No es ni la ley ni los profetas. Eso quedó para ser confirmado, pero nosotros no practicamos el judaísmo. Somos hijos de Dios. Y el antiguo pacto son sombras, modelos, tipos. Usted se imagina que el domingo que viene yo voy a degollar a los profetas de Baal acá. Me darían cadena perpetua. Son figuras, sombras, pero sí tienen un simbolismo. ¿Qué pasa si los que están desviando al pueblo hacia falsos dioses, yo no tomo ninguna acción? Los que están desviando el pensamiento y el corazón del pueblo hacia el sentido común, hacia ideologías que son oportunistas porque vienen a ocupar el vacío de palabra de Dios que hay en las personas. Como los vicios que son oportunistas. El vacío de Dios lo llenas con un vicio, con una adicción o con una ideología. Y
y yo no lo confrontara. Bueno, el tiempo llegó. Tal vez 3 años o lo que sea. No importa cuánto tiempo, pero el tiempo llegó. Es el momento de decidir. ¿Hasta cuándo vas a tener el corazón dividido? ¿Hasta cuándo vas a estar tironeado, Tupac Amaru, entre distintas lealtades? ¿Hasta cuándo? El profeta preguntó, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿podemos cortar con esto hoy? Porque Dios está aquí. ¿Podemos terminarla hoy de una vez? Y consagrarnos verdaderamente al Señor. Y respetar ese altar de unidad. Poniendo sobre la parrilla lo que haya que poner, tu orgullo. Olvidándote de que los méritos pasados te eximan de obedecer. No, los 100 profetas que yo cuidé en el año. No, yo fui una vez a predicar hasta al lado. No, yo una vez baldíe la iglesia en el año 1969. Y eso te cuenta como mérito hoy para no obedecer. No funciona así. Ni 100 profetas, ni 100 personas a las que les hayas predicado el Evangelio en el pasado compensan tu desobediencia de hoy. Eso es lo que trae como revelación este pasaje. Pero una vida de consagración, con el altar de Dios en unidad, con el fuego de Dios en tu corazón, entonces la lluvia vendrá. Entonces tu vida empieza a dar fruto, empezás a recuperar, empezás a restaurar. Tu familia puede ser restaurada, tu salud puede ser restaurada, tu trabajo puede ser restaurado. Todo aquello que ha sido víctima de la sequía. La sequía representa la falta de espiritualidad. La sequía representa el espíritu contristado. Porque cuando el Espíritu de Dios viene, la lluvia de Dios viene. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero nunca viene si no hubo primero un altar lleno, con cosas a las que hay que renunciar. Amor al dinero, tal vez. ¿Te duele más perder 100 pesos que la guerra de Vietnam? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Te importa más que alguien te salude, te reconozca, que realmente ser útil para esa persona? ¿Está tu orgullo, tu ego en primer lugar? ¿Qué es lo que hay que poner en el altar hoy? ¿Tan pendiente del que dirán? ¿Tan pendiente de la opinión ajena? Que te distrae de la opinión de Dios, de la voz de Dios, de la comunión con Dios, del amor de Dios. Tan pendiente de quedar bien con alguien que has distorsionado tu escala de valores y primero está eso y luego la obediencia. Hoy es el día de ordenar el altar, de poner las cosas en orden. Dios debe estar en primer lugar. ¿Qué es lo que yo te pregunto, lo que me contestaría si yo te pregunto quién está en primer lugar en tu vida? Uno por uno. Si yo les preguntara a cada uno de los que están aquí en esta mañana, ¿qué está en primer lugar en tu vida? Me dirían Dios. Salvo que usted haya venido equivocadamente, alguien lo haya traído acá sin avisarle. Pero de lo que dice a lo que hace, es donde está el gran desafío de esta mañana. ¿Cuántos aceptan el desafío?
No es un juego de la Play, que usted acepta el desafío y entonces después tiene 5 vidas más, tiene una sola. El profeta tenía una sola y se la jugó. Y el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar